Hola a todos, en primer lugar me presento, soy Guadalupe Nieto de la Universidad de Extremadura. En pantalla tienen mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia que quieran hacerme llegar y a lo que responderé encantada. El título de mi comunicación es, como ven, la sin sombrero en la clase de literatura. Antes de adentrarnos en la comunicación, presentamos la estructura que vamos a seguir, donde además de abordar la introducción, objetivos y metodología, nos detendremos en un apartado dedicado a algunas apreciaciones sobre el canon para seguir hablando de mujeres de vanguardia en distintos ámbitos y centrarnos seguidamente en escritoras de vanguardia. Al final propondremos algunos textos y estrategias que se pueden llevar a cabo en la clase de lengua para abordar esta literatura y cerraremos con unas consideraciones finales y la bibliografía sobre la que iremos haciendo referencia a lo largo del artículo. En esta comunicación planteamos una relectura del canon para la formación lectora y literaria en la etapa de educación secundaria en la que se trabaje la literatura escrita por mujeres. De manera más concreta, nos centraremos en la literatura de la Edad de Plata, marbete bajo el cual se suceden varios grupos y tendencias literarias, novecentismo, vanguardia y 27 fundamentalmente. Junto a la nómina canónica del 27, por ejemplo, hubo otros poetas y prosistas que contribuyeron a dar luz a esta promoción, y entre ellos hubo, por supuesto, mujeres. La reducida presencia de mujeres en el canon literario, como apunta Carmen Servén, y citamos, ni es un hecho fortuito ni viene generada por incapacidad femenina alguna. Hasta aquí la cita. Los objetivos que nos planteamos en esta propuesta son los siguientes: releer el canon para abordar la literatura escrita por mujeres, fomentar el hábito lector y la educación literaria y educar en igualdad. Rosa Chacel, María Teresa León, Concha Méndez o Luisa Carnés, junto a Lucía Sánchez Zaornil, por ejemplo, Ernestina Champurcín, contribuyeron al tejido literario español de principios del XX. Como sus compañeros hombres, estuvieron abiertas a los conceptos de modernidad procedentes de Europa que calaron en las promociones del momento. En esta propuesta abordamos una serie de actividades y estrategias con las que llevar al aula esta parte de la historia literaria desde un prisma integrador a través del cual las autoras de vanguardia se estudien y lean en igualdad de condiciones que sus colegas hombres, partiendo en todo momento de la lectura de los textos. La educación literaria trabajaría así también la igualdad y la crítica y el cuestionamiento de lo establecido, como en este caso sería el canon. Al consultar la bibliografía existente en torno a cualquier periodo o hecho literario, el lector puede comprobar la escasez de nombres de mujeres que aparecen en ella. Es evidente que el canon de la literatura española y de la literatura en general ha dejado de lado continuamente la producción femenina. En el mejor de los casos, como señala Encarna Alonso, y citamos, estas autoras han constituido un pequeño grupo, siempre diferente y por supuesto menor del que se recoge alguna nota o se hace alguna mención que roza lo testimonial. Hasta aquí la cita. Afortunadamente, los estudios sobre literatura española de finales del siglo XIX y primera mitad del XX están evolucionando en los últimos años desde la historia literaria al estudio de la literatura escrita por mujeres, así como temas, escritores y géneros que tradicionalmente han quedado en los márgenes del canon. Proyectos como el Grupo de Investigación de la Otra Edad de Plata de la Universidad Complutense, dirigido por Dolores Romero, o el de la Sin Sombrero, los libros y el documental, encabezado por Tania Bayó, así como monográficos como Peces en la Tierra de Pepa Merlo, han servido para dar a conocer recientemente a un público amplio la labor muchas veces silenciada de las mujeres de vanguardia. Durante estos años es evidente que existe una crisis a distintos niveles, cultural, socioeconómico, político, etc., en la que la implicación de la mujer y participación de ésta será decisiva. A partir de los años 20 comenzarán a sobresalir figuras femeninas en todos los ámbitos artísticos e intelectuales. Así lo indica Pepa Merlo en su antología Peces en la Tierra, cuando afirma, y citamos, en los años en los que los miembros de la generación del 27 estaban editando sus poemarios, también lo hacían ellas, y no como algo aislado o excepcional, sino que se movían en círculos idénticos o semejantes a ellos, de un modo mucho más natural de lo que se nos ha hecho ver hasta ahora. Hasta aquí la cita. Es lo mismo que apunta Julio Neira un año antes, cuando expone que en torno al 27 las mujeres estaban presentes en el panorama poético y así dan cuenta las revistas literarias de la época, aunque lo habitual haya sido obliterar a estas mujeres y, en palabras de Julio Neira, y todo lo más, cuando se les ha considerado situarlas muy por debajo de los hombres de su tiempo. Con todo, podemos afirmar que la nómina de mujeres de vanguardia es amplia y heterogénea en los distintos ámbitos. En pintura destacan, entre otras, Maruja Mayo, Ángeles Santos y Remedios Varo.
En teatro, Margarita Sirgu, Lola Membrives y Magda Donato, también escritora y periodista, algo que no olvidamos. En política, Clara Campoamor, Margarita Nelken, María de la Olejárraga y Victoria Kent. En filosofía, María Zambrano. En literatura, también muchos nombres, de entre los cuales hemos escogido o hemos rescatado algunos de ellos únicamente por las obviedades de las limitaciones de tiempo. Rosa Chacel, Concha Espina, Elena Fortún, María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín, entre muchas otras. La existencia del canon implica un proceso previo de selección y además tiene como consecuencia que el repertorio de obras consideradas dignas de memoria sirva como compendio y espejo de la tradición cultural sentida como propia por la comunidad, como apunta Carmen Servet. La pertinencia de un texto o autor guarda relación, normalmente, con que satisfaga las necesidades de un individuo o grupo de individuos en un momento concreto. Por ello, no es de extrañar que los profesores tiendan a trabajar en sus clases lo que les han enseñado, en palabras de Harris, lo que es fácil de encontrar editado, sobre lo que existen ensayos interesantes y sobre lo que ellos mismos están escribiendo. Hasta aquí la cita. Planteamos un recorrido muy breve y general sobre la literatura de vanguardia. Durante los 40 años de dictadura que siguieron a la guerra civil, como apunta Tania Bayó, y citamos, gran parte de los ilustres nombres de aquellos jóvenes intelectuales y artistas que protagonizaron ese boom de libertad y creatividad fueron silenciados. Hasta aquí la cita. Años después, ya en la época de la transición, comenzó a reescribirse la historia literaria, pero volvió a dejarse fuera a este grupo de mujeres. Pese a una serie de preocupaciones frecuentes y constantes en la trayectoria de estas vanguardistas, nunca se forjó entre ellas conciencia de grupo. Su escritura se fija en temas que tradicionalmente se conocen en las obras de sus colegas masculinos y añaden además otros relacionados con el feminismo y la feminidad. Así aparecen referencias a objetos modernos como en Ernestina de Champurcín y Concha Méndez, por ejemplo, al cosmopolitismo, como vemos en Gloria de la Prada, Casilda de Antón del Olmet, Rosa Chacel, Champurcín y Méndez. Lenguaje onírico, con el caso de Lucía Sánchez Ornil y Elizabeth Mulder, y la literatura social y política de Luisa Carnés y Mulder. A lo largo de esta comunicación insistimos en la propuesta de trabajar obras y autoras en su contexto, remarcando cuando sea necesario la creación del canon y las restricciones de este. No debe perderse de vista que a través de la educación se está transmitiendo una cultura, y una cultura que olvida a sus mujeres está incompleta. Por ello se torna necesario abordar, desde una perspectiva histórica, las condiciones de vida y desarrollo de la mujer y de su actividad literaria en cada periodo. El alumno no debe terminar la etapa de secundaria y bachillerato pensando que la literatura, la cultura, el arte, la ciencia es cosa solo de hombres. La propuesta de textos y autoras que pueden estudiarse en el periodo que nos interesa es bastante amplia. Recogemos aquí solo algunos ejemplos, muy pocos, y estrategias que puedan servir para el docente de las etapas intermedias. Cada lectura debe adaptarse al nivel correspondiente y a los medios e intereses del profesor y alumno. En la literatura de vanguardia sobresalen, como sabemos, diferentes formas poéticas. Podría ser interesante recuperar algunos poemas breves de estas autoras y relacionarlos con los movimientos de vanguardia y creaciones similares o con otras artes. Así, por ejemplo, se pueden leer los poemas Canción, Medianoche y Silencio de Concha Méndez y además de analizarlos, podemos proponer que los ilustren atendiendo a las imágenes que sugieren estos poemas. Sería interesante también, por ejemplo, recuperar el poema Verbena, también de Concha Méndez, y ponerlo en relación con la pintura del mismo nombre de Maruja Mayo. Se trabaja así de manera interdisciplinar y se le da un contexto más amplio a la creación artística. En la línea de trabajo creativo se pueden elaborar poemas a partir de versos o fragmentos muy breves de las obras de las escritoras que se estén estudiando en ese momento. Se puede jugar con las formas y se les puede pedir que den con una palabra concreta a través de los versos, acrósticos y centones. Otra actividad puede ser elaborar tarjetas con fragmentos de sus obras sin su autoría. El alumno debe relacionar cada pasaje, de manera individual o en agrupamientos flexibles, con su autora. Pueden ser ellos quienes ilustren también o hagan sus propias tarjetas y las pasen a sus compañeros, por lo que de forma previa ya habrán tenido que indagar y leer sobre estas escritoras. Esta es solo una muestra muy breve de obras que podrían trabajarse en el aula. Por supuesto, hay muchos más textos que podríamos recomendar para la educación del periodo que nos centra. La educación para la igualdad puede y debe trabajarse desde la literatura, como hemos tratado de demostrar. El profesor de educación secundaria y bachillerato
Es fundamental en la formación del hábito lector y de la crítica, y por ello debe guiar al alumno en la incorporación de otras voces literarias que quedan fuera muchas veces del libro de texto o de las novedades editoriales del momento. Se pretende, en definitiva, que el alumno lea y que comprenda la historia literaria como un elemento vivo. Aquí tienen algunas de las referencias que hemos empleado. Muchas gracias.